aclarar un punto que se me pasó por alto simplemente fue por un olvido involuntario. Se trató que cuando hablé de los libros del Nuevo Testamento, hablé pues sobre el Evangelio de Juan y pude observar que en este Evangelio nos encontramos en la presencia de dos personas que tienen el mismo nombre, Juan. Podemos decir que en el Evangelio de Juan había dos Juanes, o hay dos Juanes. El primero de ellos, como sabemos, es Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, que fue el encargado pues de escribir no solamente este Evangelio de Juan, sino las tres epístolas de Juan, como ya conocemos, primera, segunda y tercera de Juan, y por último el Apocalipsis. Y Juan fue un hombre que junto con Pedro y junto con Santiago, su hermano, fueron los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, pues, participaron en algunos eventos especiales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, la transfiguración del Señor, la resurrección de la hija de Jairo, la oración de nuestro Señor allá en Getsemaní. Y así pues, ellos estaban más cerca del Señor. Y Juan en particular fue el discípulo que estuvo al lado de la cruz en el momento que el Señor era crucificado. Y fue a él a quien le encomendó que cuidara de su madre. En este aspecto, pues, vemos que Juan presenta en todo su evangelio a nuestro Señor Jesucristo como la luz, como la vida y como el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan, en este caso, como sabemos, bueno, fue hijo de Zebedeo y de Salomón. Esa fue más o menos y muy rápidamente la vida de Juan el Evangelista. Pero también tenemos a Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue de quien este Juan el Evangelista dio testimonio de él. Juan el Bautista nace pues de una pareja que lo conocemos pues como Zacarías e Isabel. Ahí nacieron los dos, y eso no tendría nada de particular, porque estamos hablando de un hombre y una mujer. Lo que sucedió es que ellos eran de avanzada edad, y precisamente por esa particularidad, Zacarías se sorprendió y dudó de lo que le estaba diciendo, de esa noticia que le estaba dando el ángel. Y eso le costó algo a Zacarías. 9 meses, que es lo normal en un embarazo, sin poder hablar. Se dice que la lengua se le cerró y no pudo hablar. Y llegando el tiempo pues, en que nació el niño, como era la costumbre antigua, y todavía esa costumbre se respeta en muchos hogares, que al primer hijo se le colocaba el nombre de uno de los padres. Si era hembra, se llamaría como la hembra, como la madre, y si era varón, como el padre. En mi familia eso ocurrió. Mi primera hija, Elena; mi segundo hijo, Luis Alfredo. Ahí cumplimos con esa tradición. Sin embargo, cuando le preguntan a la madre de cómo se llamaría el niño, ella dijo, Juan. ¿Cómo que Juan? ¿Quién se llama aquí en la familia Juan? Ninguno, pero se llama Juan. Y así va donde el padre y le pregunta. Él no hablaba. Tráeme algo ahí para escribir. Juan. Ya eso era algo que estaba escrito y estaba predestinado a que ese niño se llamaría Juan. Y más adelante, por supuesto, se le colocó aquel otro agregado, Juan el Bautista. Por lo que ya sabemos que él bautizaba en el río Jordán a todos aquellos que se arrepentían pues de sus pecados. Y fue precisamente Juan el Bautista
que siendo el precursor de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y se dio al público en general, Él traía ese mensaje. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Y cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, ya todos conocemos la frase de: he aquí el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es así, pues, a grandes rasgos, lo que nos dice sobre esto don Juan. Y yo quería, pues, hoy aclararlo, porque en aquella oportunidad no lo dejé bien sentado. Entonces, habiendo pasado por esta aclaratoria, vamos pues a concluir hoy con el mensaje de hoy, con el tema de la Biblia. En los mensajes anteriores, pues, hemos hablado de la Biblia, de lo que es este texto, este libro que está acá. Hablamos pues de su cantidad de libros, hablamos de los dos pactos, el Antiguo y Nuevo Testamento, de cuántos libros integraban el Antiguo, de cuántos libros integraban el Nuevo Testamento, quiénes fueron los que escribieron esos libros por inspiración divina, tanto lo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y así pues tuvimos también algunas fechas importantes, fechas pues que nos hablan de la primera traducción de la Biblia, nos hablan pues de cómo llegó la Biblia a la América, cómo se ha ido esparciendo la Biblia, cuántos fueron sus enemigos, etcétera, etcétera. Dicho esto pues en los mensajes anteriores sobre la Biblia, nos cabe entonces una pregunta muy interesante. Una pregunta que va tanto para nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como para aquellos que aún pues no han creído. Y la pregunta es sencillamente: ¿qué vamos a hacer con la Biblia? Vamos a tener una Biblia, vamos a comprar una Biblia grande, una Biblia muy hermosa, con nombres en oro, etcétera, y la vamos a colocar allá en un pedestal en el hogar, nada más que para mirarla, para que cuando vengan las familias, los vecinos, qué Biblia tan bella y tan hermosa, pero siempre cerrada. O sencillamente vamos a utilizar la Biblia como aquel texto que lleva al ser humano a conocer lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la parte importante de qué es lo que vamos a hacer con la Biblia. No podemos dejarla guardada en nuestros hogares, como hacen en algunos hoteles, que siempre hay una Biblia ahí en la mesa de noche, y que muchas veces permanece ahí. No la toman ni siquiera para ver qué es una Biblia. Hay personas que la tienen como amuleto. Bueno, ahí está. Un amuleto, pero para cargar ese amuleto, imagínate que yo tenga que cargar ese amuleto. Bueno, sí, pero la tienen en el carro. Bueno, sí, correcto. Entonces, bueno, ese amuleto es lo que hay que cargar, ese amuleto aquí en el corazón y en la mente, de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y por eso es importante observar cómo comienza el Señor esta parábola. Dice que el Señor ya había culminado con aquella multitud y que Él veía que cada vez estaban ahí más cerca, estaban sus discípulos, estaban muchas personas que querían oírlo, querían oír su palabra. Y ya sabemos, como lo dice aquí la Escritura, que tuvo que montarse pues a un sitio adecuado para él poder observar a la multitud y que la multitud lo viera a él también. No lo sabemos, muchas veces es interesante ver a la persona que está hablando. Parece que así entendemos mejor, parece que así lo llevamos el hilo de su conversación.
de una manera más positiva. Si yo estoy allá metido en el rinconcito, bueno, si no me ve el que está hablando y yo no lo veo a él, bueno, no nos estamos bien. El Señor se montó ahí en la barca y comenzó a hablar. Y le dice, oí, muy importante, oí, porque muchas veces oímos algo, pero como decimos popularmente, entra por aquí y no escuchamos, sino que nos sale por el otro lado y en nuestros corazones o en nuestra mente no quedó absolutamente de lo que el predicador o la persona había dicho. Es así que él dice, oí, para comenzar, pero en este versículo 9 termina también cuando él hace el estudio de la parábola, a la cual vamos a ir ahora. Él termina diciendo una frase derivada de la primera que digo él. En principio digo, oí, estar atento, presta atención, oye lo que te voy a decir, oí. Y culmina esa parábola diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo puedo tener mis oídos, pero oigo lo que me interesa. Lo que no me interesa no le presto atención, no lo oigo, pasa por aquí, sale por allá, o no, ni siquiera entra. Y así comienza él a hablar sobre esta parábola del sembrador. Todos conocemos lo que es un sembrador de la agricultura. Eso lo sabemos perfectamente porque algún día en nuestra vida nosotros hemos sembrado una matica. A mí, por ejemplo, me encanta, y a Elena también. Y cuando llegamos allá a la casa empezamos una matica, que aquello se va secando, que la va secando, saca la mezcla. Bueno, eso es el sembrador. Y en este caso particular, vemos que a través de la parábola, y como sabemos la parábola es una historia de un hecho conocido, es una verdad, y tomamos un hecho conocido para darle veracidad a eso que estamos diciendo. En este caso el Señor toma un sembrador. Y ya sabemos, en aquella época nos podemos imaginar que ese era un hombre con un gran delantal o con una, ¿cómo le puedo decir?, un recipiente lleno de semillas, y él, no es como en los tiempos de hoy, él agarraba, metía la mano, lanzaba por aquí, lanzaba por allá. En el llano hace tiempo lo llamaban arboleo, sembrar arboleo, agarraba la semilla e iba lanzando pues a diestra y a siniestra. Hoy en día no, hoy en día sabemos que hay maquinaria, hay arado, hay que le van metiendo las semillas, que la van tapando, bueno, todo eso. Pero en aquel tiempo no. El tiempo era por aquí un poquito y por ahí otro poquito. Y nos dice que la primera semilla que él lanzó cayó a orillas del camino. En aquella época no había carreteras como lo hay hoy en día, carreteras de concreto, carreteras asfaltadas, y no eran caminos que iba haciendo el mismo hombre. Ya sabemos que cuando por donde pasa el hombre, ahí va quedando la huella, y ese camino se va endureciendo y ese camino se marca decididamente. Yo conocí a un arquitecto que cuando él hacía los urbanismos, cuando él tenía pues aquel parque bello, él no le hacía caminería, sino que él dejaba pasar un tiempo para que fueran las mismas personas, los mismos usuarios, que hicieran la caminería. Entonces él observaba, mira, la gente se está metiendo por aquí, o se está metiendo por allá, ahí hago la caminería. Porque siempre intentamos un camino, pues decir, bueno, agarro el camino más corto. Entonces le destrozan todo el urbanismo a un hombre que ha pensado un poco al respecto. Bien, entonces aquí sucede lo mismo, un camino que se endureció por el paso de los peatones. Y ahí cayó una buena parte de la semilla.
¿Y qué sucede? Bueno, sencillamente que como esa tierra está sumamente dura, ahí se quedó y en ese momento vinieron las aves y se la comieron. Eso es lo que sucede. Nosotros lo vemos en la carretera, ¿no? Cuando viajamos por la carretera muchas veces nos acercamos y vemos unos pajaritos que se levantan porque están comiendo ahí. Eso es normal. Bueno, eso era algo conocido en aquella época y hoy en día también. Pero nos habla también que en el segundo intento esa semilla cayó en un lugar pedregoso, en una roca. Y a lo mejor por ahí en algún ladito había un poquito de tierra y nació la plantita. Ahí germinó. ¿Y qué pasó? Que cuando salió el sol, dice la palabra de Dios, la quemó y se secó. ¿Por qué? Porque las raíces no tenían profundidad y por lo tanto pues no se hizo nada. La tercera siembra de la semilla cae en algo más interesante. La planta brota, la semilla germina, pero sin dar fruto todavía. ¿Y por qué no dio fruto? Porque vinieron los espinos o cualquier otra rama, otra planta, y la ahogaron. Nosotros hemos visto y conocemos lo que es la tiña. La tiña es una matica, una parásita que le salen a cualquier árbol frutal o cualquier cosa y se va llenando de tiña y de repente la mata totalmente. Y por último, nos dice la palabra que la semilla cayó en buena tierra. Una tierra con todos sus nutrientes, una tierra excelente, una tierra que cuando cae la semilla germinó, nació la planta y produjo fruto. Ahora muchos dirán, bueno, esta es una parábola que yo la conozco hace tiempo y que yo conozco el desenlace de la parábola. Y es importante no caer en el error como para decir, no quiero oírla. No le prestaré atención porque ya me la conozco. Y ese es un grave error. Porque esta es una parábola que tiene muchas enseñanzas. La primera de ellas es la que ya hemos mencionado. De que oír. Si yo no oigo y le presto atención a lo que me están diciendo, pues quedo en la luna. Y ya lo dice también la palabra de Dios, que la fe por donde viene, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si yo no oigo, si yo no le hago caso, si yo volteo para el otro lado, si yo estoy pendiente de que me están llamando por teléfono, que si no entiendo ni comprendo nada. Así llegamos al versículo 9, que yo dije que me iba a parar ahí. Ahora, ¿por qué? Porque si el Señor más adelante no explica el sentido de la palabra, de la parábola, yo creo que en este momento tampoco nosotros entendiéramos qué es esto del sembrador. Sin embargo, es lo que se llama la interpretación. Correcto, la interpretación de esa parábola. Por eso es que los discípulos cuando se acercan, porque ya el Señor estaba solo, Él le dio un tiempecito pues, para que se retiraran un poco de gente, pero los discípulos se acercan. Señor, ¿por qué hablas en parábola? ¿Nos puedes explicar un poco esta parábola? Y es ahí donde Él le dice algo muy importante a los discípulos, y que es para nosotros hoy en día también. Y eso tan importante es lo que nos dice en el versículo 11. Que dice lo siguiente, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas. Y en el 12 ya vemos cuál es la razón. Para que oyendo no escuchen, para que viendo no perciban. Eso era lo que quería decirle el Señor. Pero a nosotros estamos capacitados para entender y comprender
esta parábola y esta palabra de Dios. Por eso es que es importante esta parábola, que a medida que va pasando nos va enseñando muchas cosas. Entonces, esta es la parte pues donde dice que por parábola le habla a la gente de afuera. ¿Quiénes son las gente de afuera? Bueno, los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Díganme. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, para eso no ocurre. No te entendí la última parte. El hombre natural Ah. no percibe las cosas del espíritu, Ajá. para eso no ocurre. Ah, bueno, claro. Sí, por eso dice que la palabra de Dios para muchos, para los que se pierden, es locura. Porque ¿cómo aguanta usted después de haber oído la palabra de Dios cuando esté allá en el lugar de los tormentos, dice, pensando que cuántas veces oí yo esta palabra, cuántas veces me lo dijeron y yo no la pude aceptar, siempre la rechazaba? Eso es locura, bueno, y por la eternidad, que es lo peor de la situación. Sin embargo, fíjense que aquí el Señor le hace una observación a los discípulos con respecto a esta parábola y le dice: si no entienden esta parábola, ¿cómo podrán entender las demás? Parece ser que por esta expresión, esa era la primera parábola que el Señor decía. Y ya sabemos que hasta en el antiguo tiempo hay unas 2 o 3 parábolas. Pero aquí les digo así mismo, si no puedes entender esta parábola, ¿cómo puedes entender las otras? Entonces, para nosotros es una buena enseñanza. Entendemos esta parábola a la perfección, que es ahora cuando viene la explicación de lo que es la parábola. Y así se nos va a hacer más fácil, más sencillo, entender todas las palabras, las parábolas que el Señor tiene para nosotros. Vemos entonces que Él comienza a explicar sencillamente. Él hace aquí un sinónimo entre la semilla y la palabra de Dios. Ya ahora la semilla se convierte en la palabra de Dios. Y el sembrador somos nosotros, todos nosotros. No es solamente el que se para aquí detrás de este púlpito, sino que todos y cada uno de nosotros nos convertimos en sembradores de la palabra tan pronto creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la parte importante que nosotros, cada uno, debemos de aprovechar. Ese es el deseo de uno. ¿Ah? Ese es el deseo de uno. Ajá. El deseo y la obligación. Empezando por la casa. ¿Ah? Empezando por la casa. Empezando por nuestro hogar, por nuestra casa. Ahí tenemos varios casos en el hogar. En el hogar tenemos no solamente el ejemplo personal, sino el testimonio de lo que creemos. Yo hoy en día me la paso en eso así, sin mucho esfuerzo. ¿Cuál es el dime de todos los días? ¿El qué dirán? La situación, la crisis, que no solamente la que estamos viviendo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahora el bachaquero. Eso es algo pavoroso lo que está sucediendo a nivel mundial. Ya sabemos que allí en Europa, con esa crisis de la inmigración y de la gente que salen de sus países y van para otros, y todos esos países europeos están que no hayan que hacer con esa cantidad de gente. ¿Y qué produce eso? Fuera de todas las enfermedades y lo que sea, hambre. Eso lo produce. Y aquí a nosotros, ¿qué está sucediendo? Con esas escasez y eso de cómo, pues, dónde voy a buscar harina pan, dónde voy a buscar lo otro y lo otro, llegamos a un momento en que también vamos a pasar hambre. Y eso es una causa, una señal de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, el hambre. Y cuando yo oigo que la gente está diciendo que si la cola, que si la escasez, que si esto es culpa del gobierno, que si... No. Eso es la palabra de Dios. Hambre por papá. Sí. Y ahí lo dejo, es la palabra de Dios. Hermano, pero es que el Señor también lo quiso.
No afanéis. Sí, correcto. Bueno, no afanéis por lo que ha de vestir mañana ni lo ha de comer. Pero es que eso es algo muy bien, hermano, que usted me lo dice, que tengo que decirle que eso es potestad solo y exclusivamente de nosotros los cristianos. Nosotros somos los únicos autorizados para poder decir, Dios proveerá. No cualquiera que pase por allá, ya bueno, Dios proveerá. No, nosotros estamos autorizados porque sabemos que nuestro Padre Dios nos cuida. Es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Y eso nos lo dice claramente, como dice el hermano. ¿Por qué has de preocuparte qué vas a comer mañana o qué vas a vestir mañana? La corte del rey, los lirios del campo se visten más hermosos que la corte del rey Faraón. Y eso es mucho que decir. Ustedes han visto un lirio en su pleno apogeo. Una belleza extraordinaria. Lirio. Las aves del cielo, ¿quién los alimenta? Y ellos están por ahí, comiendo y comiendo y comiendo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice él al respecto? ¿No son ustedes más importantes o no somos nosotros más importantes que las aves y las plantas del campo? Hermano, la palabra de Dios dice que ninguno de sus hijos mendigará el pan. Así es, se lo dice perfectamente esa expresión porque así lo dice. Ahí hay un versículo que no me acuerdo ahorita muy bien, pero dice eso, el término dice. Mozo fui y envejecido. Exacto. Mozo fui y he envejecido. Y no he visto a ningún justo desamparado ni mendigando pan. ¿Qué tenemos entonces en nuestras manos? ¿Tenemos una Biblia para guardarla, para tenerla allá? No, la tenemos para escudriñarla, para leerla. Como decía el hermano Simón, ahora nos vamos a nuestras casas para que lean. Hay un tema ahora que ya salió en esta mañana y que si Dios lo permite en enero lo veremos, que es muy interesante, donde debemos buscar literatura para saber a qué se debe, que yo en un momento dado lo llamo enfermedad, pero después lo puedo llamar sinvergüenzura. Pero no es este el caso que queremos tratar en este momento. Continuamos entonces con el tercer caso de la semilla. Creció, aparentemente iba a dar fruto, pero lo enredaron toda la raíz y se ahogó la mano. Había hablado de la tiña, precisamente en eso. ¿A qué se refiere esto? Esto es muy importante. Oigo la palabra, como está sucediendo en este momento, pero seguramente que a lo mejor estoy pensando que mañana me toca en el trabajo hacer esto y tengo que hablar con el jefe porque el jefe tiene un problema y tantas cosas que hay en el mundo. O que al salir de aquí tengo que ir para allá porque tengo que vender esto, bueno, tantas cosas que envuelven al ser humano que ahoga lo que has oído de la palabra de Dios. Hasta que llega el momento pues, en que cae la semilla en buena tierra. Quiere decir que cae en un corazón dado, presto a recibir esta palabra. Y eso se comprueba muy fácilmente, porque ahí comienzo yo a demostrar el interés que siento por la palabra. Ahí comienzo yo a escudriñar un poco más. Ahí empiezo yo a buscar el pastor, a un hermano, y a preguntarle, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Esto es algo que hay que uno investigarlo mucho. Yo acostumbro en mi profesión preguntarle a un obrero, a un caballero, a un albañil, porque yo sabré de ingeniería y cómo calcular este edificio y cómo inspeccionarlo y los materiales buenos o malos, pero yo no sé frisar, ni sé tampoco amarrar una cabilla, amarro algo ahí muy pasajero. Entonces es necesario preguntar. No podemos salir de aquí con una duda. Es que quedé en duda y cuando voy por allá, caramba, ¿qué dijo el hermano? ¿Qué dijo el predicador? ¿Qué dijo? No, tenemos que irnos suficientemente claros porque el enemigo nos espera allá afuera. Nos lanza preguntas que muchas veces nos quedamos en el aire. Tenemos que irnos de aquí bien preparados. Y la única forma,
mi querido hermano y amigo, escudriñar esta palabra de Dios. Leerla con detenimiento, con la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos que sembrarnos la semilla. Hay que sembrar también la palabra de Dios. Cultivamos la semilla, la planta, la vamos cultivando y cuidando y sacando por aquí y por allá. También hay que cuidar la palabra de Dios. Tengo que ir a mi casa, enterarme de lo que dijo el pastor si no lo entendí, leer el contexto completo, tanto atrás como adelante. Muchas veces leemos un versículo, directamente el versículo, y nos quedamos en la luna. Hay que leer hacia atrás y adelante. Aquí lo dice bien claro en este texto de batalla. Porque dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo que dio a su Hijo unigénito? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue que lo dio? Bueno, ya más atrás entendemos que ese dar a su Hijo unigénito era para que fuera a la cruz a morir por ti, a morir por mí, por nuestros pecados. Y ahora tenemos en nuestras manos la salvación. Eso es, pues, mi querido hermano, lo que nos dice esta parábola del sembrador. Muchas enseñanzas tiene esta parábola. En algunas oportunidades decimos: caramba, que tú tienes aquí ya 10, 15, 20 años que oyes la palabra y no pasa nada. No podemos buscarte que tú no has creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás ese sea, como decía una propaganda hace mucho tiempo, un secreto bien guardado. Un secreto que seguramente es entre tu persona y nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera los ángeles hacen una fiestecita, una reunión allá, como dice la palabra, con un pecador que se arrepiente. Y a nosotros aquí, bueno, nos quita el gozo de saber que tú verdaderamente has aceptado esta palabra. Que tú has manifestado que esa semilla no cayó en un corazón de piedra, sino que cayó en un corazón de carne, dispuesto a recibirla, dispuesto a alimentarse y dispuesto, pues, a dar frutos y frutos y más frutos. Y nos lo dice el Señor aquí, ya terminando la parábola, que dio tanto fruto que unos lo dieron al 30, otros al 60 y otros al 100%. Eso es interesante. Y entonces uno puede preguntarse: ¿cómo es eso? Muy sencillo. Una vez que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos reviste de ciertas responsabilidades, de ciertos dones. Él nos entrega una fe. Y dependiendo de esa fe, la cantidad de fe que yo tenga en el Señor Jesucristo, entonces mis frutos serán o al 30%, y son genuinos, porque eso es creyente, es algo. No es que porque tenga el 30% va a perder la salvación, no. Son genuinos, pero entonces los dones o la fe que tiene la trabaja muy bajito, al 30%. Y como dice otro, al 60%. Voy a ver también uno al 80%, pero lo ideal, como sabemos, el 100%. Ese también es una buena enseñanza para nuestra actuación ya como cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes han observado que cada vez que yo digo cristiano, digo creyente en nuestro Señor Jesucristo. En el mundo, todo el mundo se llama cristiano. Salvado santero. Sí, yo soy cristiano. Sí, ¿y por qué eres cristiano? Yo creo en Dios y la Virgen, lo primero que te dice. Y si no, yo fui bautizado cuando estaba pequeño, allá en no sé en dónde. ¿Cómo te hace cristiano? Que yo soy un hombre que me comporto muy bien, soy un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, etcétera, etcétera. Tampoco te hace cristiano. Voy a poner
Un ejemplo no, una. Cuando yo quiero hacer algo que Una similitud. Similitud. una comparación. Es Como una comparación o algo así. una metáfora. No, ya no hemos llegado, pero no importa. Ahorita sale. Anécdota. El ingeniero. Y voy a tomar mi profesión. El ingeniero. El ingeniero, para recibir el título de ingeniero, tiene que estudiar 5 años y pasar por todos aquellos obstáculos que le presentan en la carrera de ingeniería. Pero al fin y al cabo, ¿qué tiene? Su título de ingeniero. Está capacitado por las leyes de la República, por el Estado, a que él puede ejercer la ingeniería. Y ahí comienzo yo a hacer las obras que me corresponden como ingeniero. Ahora hay algo muy importante. ¿Sí? La especialidad y todo, pero ya está autorizado para ejercer esas obras. Ahora bien, Miguel lo sabe, y lo sabe Luis Enrique, y hasta Carlos lo sabe. Hay obreros y maestros cabilleros y maestros generales que son excelentes. Claro. Sí. Yo cuando llego cuando llego a una hora me busco al más viejo de todos y al más veterano, como se dice. Y ahí me pego con él. La experiencia. Pero todas esas obras que puede hacer el cabillero, el carpintero, el albañil, todas esas obras, por más perfectas que sean, no te hacen ingeniero. Seguimos ustedes con el cristiano, como lo dice la palabra de Dios. No por mis obras voy a obtener la salvación, sino que las obras que yo voy a hacer después que he creído en Cristo y que he recibido el Espíritu Santo, ahora sí, son obras que son consecuencia de esa salvación y que son para la honra y la gloria de Dios. Obras de arrepentimiento. Ahí están pues las diferencias que existen muchas veces. La epístola de Santiago, al principio, y que no lo dijimos tampoco en esa historia de la Biblia, esa epístola no la aceptaron así la comunidad judía, que era la que más o menos veía qué fue lo que escribieron, y a veces si no hay contradicciones, no lo aceptó en el principio, porque Santiago decía o hablaba que eran por las obras, Por la fe. Ajá. Pero después que se comenzó el estudio, que hablaban con Santiago y que iban por aquí, no se dieron cuenta que Santiago se refería a las obras como consecuencia de la salvación. En fin, mi querido amigo, estamos a fines de tiempo. Es necesario escudriñar esta palabra de Dios, esta sagrada escritura, esta Biblia, que hoy pues estamos cerrando este ciclo de la Biblia. Pero no quiere decir que vamos a cerrar el ciclo y vamos a cerrar Biblia. Esa Biblia debe permanecer abierta para que pueda entrar en nuestros corazones. Repetimos, como lo decimos, no basta con venir todos los domingos, no basta con cantar, no basta con orar. En la Sagrada Escritura hay 2 casos especiales que nos hablan al respecto. ¿Cuántos años tuvo Judas con nuestro Señor Jesucristo? 3 y medio años al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente oraba con Él, y compartía con Él, y lo acompañaba para allá y para acá. Pero Judas vivía, como se dice popularmente, con un pie en el reino de los cielos y un pie en el mundo. Y cuando le tocó tomar la decisión, sacó el pie del reino de los cielos y lo colocó en el mundo, y ya sabemos la historia. Muy por el contrario lo que le pasó a la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba en el mundo. Ella no conocía de nuestro Señor Jesucristo hasta que se encontró con nuestro propio Señor Jesucristo, ya sabemos.
Dame, Señor, de esa agua que tú tienes. Y a partir de ese momento la samaritana pasó, que estaba fuera del reino de los cielos, pasó ahora al reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor quiere hoy contigo. Que no estés en esa duda, haciendo equilibrio, o cojo para allá o cojo para acá. No, con los dos pies bien plantados en el reino de los cielos. Y que podamos, pues, todos juntos, al unísono, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, irnos todos Amén. a rendirle honra y gloria en su presencia. Ese es el propósito de nosotros, los cristianos, como sembradores. Tenemos que sembrar la palabra aquí, allá y más allá. Siempre tenemos que hacer eso, especialmente, como dijo el hermano Simón hace poco instante, en nuestros hogares. Hay que buscar fruto. Sí, porque no es que vamos a preocuparnos, pero nos da inquietud que hablemos dentro de la familia, entre los compañeros de trabajo, y nadie reacciona para nada. No es culpa nuestra conocer los corazones. Mira, al principio la familia del Señor Jesucristo no creía. Sí, por supuesto, Santiago, el hermano del Señor, creyó después de la resurrección. Eso es muy importante, fíjense bien. Entonces, bueno, nosotros como familia no debemos angustiarnos porque yo veo que los hijos no hay reacción. La familia, el resto de la familia no hay reacción para nada. Usted cuando habla la palabra de Dios, todo el mundo como que se hace loco, voltea para allá, suena el teléfono, suena el timbre, aquí es una locura. Y ya sabemos que es el Satanás pues, que impone esa situación. Y nosotros nos angustiamos por dentro. Pero nosotros tenemos que sembrar la semilla y el Espíritu Santo se encargará de depositarla en el terreno adecuado. Bueno, hermanos, amigos, esa es la historia de la Biblia. Y como tal, debemos nosotros seguir adelante con ella, no tenerla de adorno, como dijo el hermano, no cargarla en el carro, como dice. Anteriormente los militares le encargaban en el carro poner la gorra y adelantico en el tablero. Militar. Lo respeto. Sí, para que lo respeten, para que le den paso, porque le encanta. Hoy en día no la ponen. Hoy en día hay peligro, que saben que tú eres militar. Bueno, en fin, hemos llegado pues al término de estas predicaciones en función del tema de la Biblia. Ya más adelante pues se nos participará de acuerdo pues con lo que el Espíritu le diga a nuestro pastor, de si tenemos pues algunas actividades de predicación. Por los momentos solamente sí, bueno, el próximo domingo hay una pequeña predicación. Entonces, por los momentos creo que hay una intervención del coro de aquellos que solo y exclusivamente ensayaron. Entonces, vamos a proceder pues a oír el coro en un himno de alabanza.